Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado sin duda #Asesórate, en vivo por el 98.5. El Heraldo Radio en la Ciudad de México, en todo el país por las repetidoras de Heraldo y en todo el mundo a través de heraldo.com. Soy Luis Octavio Valtierra y les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar un martes más con nosotros. Así como un martes más, saludo a mi querido asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Luis Octavio, muy bien, gracias a Dios, iniciando e innovando en este programa. Vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de muchos temas interesantes. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este programa, sin duda, #Asesórate. Así es, queridos y queridas, y bueno, presentando a nuestro invitado de este primer bloque, una estrella que viene desde tierras sudamericanas, director general de la empresa Hi-Tech, Luciano Diorio. ¿Cómo estás, mi querido Luciano? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Luis? Luciano, un placer, muy contento de tenerte por acá. Qué placer. Ustedes no lo saben, pero ya llevamos unos minutos platicando fuera de micrófonos y fuera de cámara sobre esta genialidad del invitado que tenemos el día de hoy, no solamente en tema de negocios, no solamente en la empresa que hoy dirige, sino en muchos andares de la vida. Nos ha dado lecciones empresariales y pues bueno, el espacio, sin duda, #Asesórate, de eso va, de platicar de negocios. Así que, mi querido Luciano, si gustas, platícanos sobre este glamour de las soluciones tecnológicas que en este caso Hi-Tech implementa en la vida cotidiana de todos ustedes, queridos y queridas. Bueno, Luis, como te decía en off, porque en realidad creo que no va a salir esa parte de la plática, soy director general de una compañía que se llama Grupo Hi-Tech. Nos dedicamos al negocio de distribución de máquinas, herramientas CNC. Y cuando me decías, ¿qué es eso? En realidad es muy difícil de explicarlo de la manera técnica, porque es un negocio muy de ingenieros y de temas de precisión y de alta tecnología, pero siempre me gusta hacerlo un poco más, de manera más simple, ¿no? Lo que les comentaba al inicio era, un día me invitaron a dar una plática del colegio de mi hija y gasté creo que 1 hora en decir, bueno, ¿cómo bajo esto a la tierra, no? Porque el igual es, nuestro negocio tiene menos glamour que 2 tortugas haciendo el amor. Esto lo dice siempre nuestro fundador, que es Guillermo Conde, y son 2 socios fundadores. El otro socio fundador de la compañía se llama Andreas Lenoir. Y la verdad es cierto, porque son máquinas, son tornos, centro de maquinados. Y cuando yo digo vendo tornos y vendo centro de maquinado, los ven a ustedes que son gente guapa y apuesta de traje, y se van a hablar con el consultor de Garrido Lecona, ¿sí? Que le va a dar un buen asesoramiento de cómo hacer un buen negocio. Yo que te voy a vender un torno. Entonces, la realidad es que nuestro negocio es, como bien decías, Luis Octavio, estamos en muchas cosas de la vida diaria. Parte de este molde del iPhone se hizo con una máquina nuestra, parte de tu micrófono, parte de este reloj, o sea, muchas de las cosas que tienen ahí tu gente de producción, eso es lo que hacen nuestras máquinas. Tenemos desde partes de un motor para un auto hasta partes de una turbina de un avión, pasando por juguetes para niños, pasando por pequeñas partes para una operación de cadera o de rodilla. O sea, somos, como siempre digo, cross a muchas industrias, ¿sí? Estamos en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, la industria médica, la industria blanca, oil and gas. En la industria del alimento también. También en la industria del alimento. Otra aplicación de inyección de plástico, donde nuestras máquinas inyectan plástico y hacen muchas partes para la industria alimenticia, la industria médica, automotriz también. Y a eso nos dedicamos. Tenemos un negocio muy sano, muy lindo, muy divertido. Y creo que al final del día de eso se trata, ¿no? Poder hacer de un negocio, nosotros siempre decimos, algo que sea sustentable, que genere empleo y que genere riqueza en este maravilloso país que es México, y también trascendiendo fronteras, ¿por qué no? Porque también Hi-Tech tiene negocios en Centro y Sudamérica y en Europa, entonces. Está buenazo, sí. Porque nos comentabas también que empezaron siendo pues una empresa formada en un escritorio, en una tabla, 2 personas. Eso fue 30 años atrás. Sí. ¿Y hoy día? Hoy día somos una compañía, como siempre decimos, orgullosamente nacida en México, pero que supo trascender fronteras. Somos 400 colaboradores en el grupo. Tenemos más de 7 oficinas y showrooms para demostración de máquinas en todo México, desde Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México. Tenemos negocio en Costa Rica, Colombia, Ecuador, en todos los pequeños países de Centroamérica también. Tenemos un negocio en Polonia. Nuestra holding está creada en Londres, en UK.
y hasta el año 2021 también tuvimos un negocio en España y en Alemania, que por temas de negocio decidimos desinvertir o vender. Entonces, sí, la historia es muy rica porque es un negocio que empezó con 2 fundadores que todavía son los socios mayoritarios de este negocio. Como bien dices, en una mesa con un teléfono y 3 folletos, y que nadie creía que después de 31 años íbamos a tener más de 400 colaboradores, más de 14 compañías en el grupo, más de 10 divisiones de negocio, una financiera dentro del grupo. Hemos sido bien asesorados. Entonces creo que esa es la historia linda, ¿no? O sea, poder generar empleo. By this way? No. By the way. No, dije by the way. Por Garrido y Licona. Y también by this way. También. Pero no, entonces creo que esa es la historia exitosa, ¿no? O sea, no sé si venimos a hablar de historias de éxito, pero creo que es parte de, ¿no? Lo que decía, no es solo generar riqueza por generarla, sino generar empleo, ser responsable con la sociedad, o sea, y creo que al final del día para eso estamos los empresarios y las empresas, ¿no? Es no solo pensar en el accionista, sino en los colaboradores, en la sociedad donde hacen negocios, ¿no? Y creo que eso es la parte linda que tiene Hi-Tech como compañía también, ¿no? Sí, oye, acabas de comentar varios temas que son apasionantes y hace un momento y seguimos hablando con Luciano y hablas con una pasión que creo que es fundamental en los negocios. De acuerdo. En todas las actividades debemos hacer las cosas con pasión. Hace rato hablábamos de fútbol y hablábamos con pasión y jugábamos con pasión y decías que tú jugabas fútbol inclusive, hoy juegas al golf y bueno, la pasión es algo fundamental en los negocios. El negocio fue transformándose, decías, de una herramienta o tecnología que era artesanal, pasas a la utilización de tecnología ya sofisticada. ¿Cómo pasar, en ese caso, de una empresa de 2 personas a una empresa como es hoy Hi-Tech internacional? ¿A qué debe el éxito Hi-Tech? ¿Cuál es el secreto? Yo creo que la pregunta es fascinante porque la voy a dividir en 2. Creo que ustedes también son apasionados de lo que hacen y creo que ahí radica el principal secreto. Lo dijiste perfecto. Sí, yo me siento apasionado y a veces hasta como que soy medio intenso, digamos. Porque hace rato decías que tu negocio y explicar a qué se dedica tu negocio es aburrido, pero cuando lo platicaste, sí, pues no fue nada aburrido. No, porque creo que ahí está la historia de éxito bien contada, ¿no? Es cómo puedes transmitir una historia con pasión. Lo dijiste perfecto. Y yo creo que ahí puedes hacer una gran diferencia, ¿no? No es lo mismo que te lo cuenten así, sí, vendemos máquinas, y, un negocio aburrido suena, ¿no? A que tú, no importa la posición que tengas en tu compañía, lo puedes hacer igual, o sea, ser apasionado y contar una historia con pasión hace la diferencia. Y respondiendo a la pregunta es cómo se hace, yo creo que el factor fundamental, y puede sonar muy trillado, es la gente. O sea, al final del día nosotros fuimos capaces de construir un gran equipo, un equipo profesional que se comprometió con una idea, ¿sí? Que la idea fundacional de esta organización es: nosotros no vendemos máquinas. Vender máquinas lo vende mucha gente. Nosotros vendemos un servicio de excelencia. Nosotros repetimos esta historia siempre. La primera máquina te la vende el vendedor. La segunda y la tercera te la vende servicio. Si nosotros somos capaces de dar un servicio de excelencia, nuestros clientes nos van a volver a elegir. Compran máquinas que la más económica vale $50,000 y la más cara puede valer $1,000,000. Tú lo que menos quieres es que un activo de ese valor esté fallando, claro, o esté parado 1, 2 o una semana. Sin generar. Porque no está generando dinero. Entonces, el poder dar un servicio de excelencia es lo que creo que nos ha transformado en un socio estratégico de negocio de muchas compañías. Hoy tenemos más de 5,000 clientes en México y que nos vuelven a elegir por esto mismo. Y el éxito es que un equipo de trabajo confíe en una idea y sea capaz de replicarla en toda la organización. Lo más difícil es cuando una empresa crece, y tú lo sabes muy bien, lo más difícil es que la filosofía de los fundadores siga permeando para toda la gente que se va incorporando con nuevas ideas, ¿no? O sea, las compañías evolucionan, pero lo más interesante es que las bases fundacionales se mantengan, ¿no? Cuando sos 200, 300, 400, 1000, o sea, lo más difícil es que eso se pierda. Exacto. Sí. Oye, ahí Luciano, trabajamos mucho, ¿no? Y algo que también comentaba hace un momento es cómo lograr, y destaco, que una empresa mexicana, en un país donde la tecnología no es, en este caso, una prioridad
en muchas ocasiones, ha logrado trascender más allá de nuestro propio país y competir con empresas que son también monstruos de la tecnología. Sí. ¿Cómo hacer frente y no tener temor a ese mundo lleno de retos? Yo creo que ahí lo principal es rodearte de gente talentosa, no tener miedo. Yo he conocido a muchos empresarios en México. Yo creo que, no lo tomen a mal, pero creo que en México a veces ustedes mismos no creen en las cosas buenas que tiene este país, ¿no? Yo vengo de un país muy golpeado en muchas cosas, económicamente, problemas políticos y demás, y realmente sí creo en las virtudes de este país, en muchas industrias, en muchos temas macroeconómicos y políticos, y creo que México tiene muchas oportunidades. Y el no tener miedo, creo que también a nosotros nos hace venir de países donde hemos tenido más dificultades, porque es así, o sea, somos latinos y los países en desarrollo nos ha costado más, falta de financiamiento, falta de acceso a muchas cosas, pero también creo que eso nos da una habilidad para darnos a conocer y para buscarle la vuelta a muchas cosas, que muchas veces eso es el factor que nos da la ventaja, ¿no? Y cuando tú lo llevas a otros lados, a otras geografías, al final de cuentas valga la redundancia, te das cuenta de que todos somos iguales, ¿sí? Todos nacemos con dos piernas, una cabeza, un cerebro y es cuestión de echarlo a andar, ¿no? No importa si sos estadounidense, alemán, o polaco, o mexicano, o argentino. Al final del día somos capaces de hacer negocios, somos inteligentes, podemos hacerlo, podemos bajar una estrategia y ejecutarla de manera profesional. Te puedes rodear de buenos consultores y buenos asesores, que es muy importante. Claro que sí. O sea, no importa si naciste en México o naciste en Estados Unidos. Seguramente si naciste en Estados Unidos tuviste alguna más ventaja, porque podías tomar dinero muy barato, acceso al crédito, muchas otras cuestiones, pero creo que ahí está la clave. Y el talento humano al final está disponible, es cuestión de saber encontrar. Conforme vamos platicando, vamos conociendo temas que son relevantes. Acabas de señalar algo que es el ver cómo sí. Exacto. Las circunstancias son difíciles, pero los retos son los que te llenan a ver cómo sí. Decimos aquí en México y tropicalizándolo a nuestro país, nosotros cuando estamos en un partido jugando contra Argentina y decíamos, sí se puede, y sí se puede, y hay un coro. A veces no se puede, pero lo intentaste. Y me parece que esto que estás diciendo es ver cómo sí se puede y el pensar de una manera optimista, positiva. Lo que acabas de decir de nuestro país es cierto, a veces no valoramos lo que tenemos. Y me parece que también eso es parte de un secreto y un factor relevante. Mientras, yo les voy a repetir la letanía de cada martes. Yo soy Luis Octavio Valtierra, me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el país a través de heraldo.com o bien desde las repetidoras de Heraldo. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, así como por toda la República Mexicana en las estaciones hermanas que repiten la frecuencia de El Heraldo Radio y por todo el mundo por elheraldo.com. Hoy vamos a estar platicando con nuestro invitado, a quien tengo aquí a mi izquierda, Jorge Narcio, CEO, fundador, director. Estábamos platicando temas más complejos que probablemente... El showman. Sí, The One Showman en Move On. Mi querido Jorge, bienvenido sin duda. Hola Octavio, Salvador. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Y gracias a emoción. ti. Qué bueno que te diste el tiempo para venir a platicar de negocios con nosotros, pero sobre todo de pasión, que es una palabra que recurrentemente aquí tocamos cuando hablamos de negocios, mi querido Salvador. Bueno, yo te diría que es algo indispensable para hacer negocios. Un pilar. Y para cualquier actividad, el tema de la pasión es indispensable. Sin ello, yo te diría, no puedes vivir. No De vives. acuerdo, de acuerdo. Y bueno, pues hablando de este tema de pasión, platícanos, ¿cómo nace esta pasión por lo que es tu empresa y pues tu actividad que es el mundo de la danza? En la Jorge danza. Narcio. Así es. Pues hice patinaje artístico sobre ruedas. Empecé a los 13 años por azares del destino. Y
a los 19 me tuve que dar la decisión de o seguir en el patinaje o estudiar una carrera y empecé diseño gráfico. Entonces, en el diseño gráfico, mientras yo tomaba clases, fue aquí en Ciudad de México. Ciudad de México. Así es, en la ULA, Universidad Latinoamericana. Estaba en la tarde y escuchaba música. Entonces, en los breaks me asomaba y entonces vi niñas bailando y yo dije, oye, qué padre está esto. Es simetría, es control, es oposición, es colorimetría y el diseño gráfico moviéndose, y viniendo del patinaje artístico me llamó mucho la atención y se me hizo muy fácil tocar las puertas en la secundaria y prepa que estudié en el Simón Bolívar. Toqué puertas y dije, les monto coreografías, así de fácil. Empecé a trabajar, claro. Pero ya te gustaba, digamos que... Siempre me llamó... Estaba de moda el tema de los intercolegiales, interescolares. Claro. No los participé. No, digamos que mi círculo mi sistema de creencias y mi círculo alrededor no estaba relacionado a la danza. Entonces el patinaje fue lo más acercado que tuve. Y cuando me dieron la chamba de como coach, pero fue en el ámbito de pompones, que es una disciplina en el mundo de la danza, del cheerleading. Y el chiste es que yo me enfoqué en la danza, y cuando... En el patinaje fui campeón nacional y en la prepa salí con 98 de promedio, y en la secundaria siempre fui como ñoño en los primeros lugares. Toda una estrella, vamos. Muy aplicado. No sé por qué fue, seguramente era muy barca mi escuela o algo así fue. Y entonces fue que dije, no me gusta no ganar. Entonces me metí a estudiar capacitaciones como maestro y coreógrafo. Y justo a los 23 años, esto les estoy hablando en el periodo de los 19 a 21, que descubro este mundo. Empiezo a los 21 años como coreógrafo, sin saber nada de danza, nada. Yo nada más replicaba lo que veía. Tengo esta habilidad visual, esta inteligencia múltiple de adquirir por medio de la vista muy rápido. Y fue muy fácil para mí. Entonces, a la hora que llego a la parte técnica y agarro por primera vez la barra de ballet, fue a los 23 años que hago mi primera clase de ballet, pero por mejorar con mis alumnas. Y entonces empiezan a ganar mis alumnas y me empieza a contratar el TEC de Monterrey, otras instituciones, hago campeonas nacionales, pero al mismo tiempo seguía tomando mis clases de danza como maestro y como coreógrafo, y mis maestros me dijeron, vente a audicionar, tienes mucho talento. O sea, a los 26 años hago mi primer encuentro en una audición y era para Gloria Trevi. Y quedé, eran un bailarín y una bailarina, y quedé con Gloria Trevi. Ya que quedé, me dijeron, te vienes de gira. Entonces dejo el mundo de las competencias y digo, me cambia el mundo. Ni ya hacía diseño gráfico, ya no trabajé en el TEC de Monterrey, ya no montaba coreografías, y dije, me voy a dedicar profesionalmente a la danza. Vulgarmente le digo, me atreví a salir del closet como un apasionado de la danza, y ahí dije, voy para adelante. Y así empezó. Empezó a los 26 con Gloria Trevi, después estuve con Paulina Rubio, estuve con Thalía, estuve con Faye, estuve también con Juan Gabriel, hice Sebastián Yatra, algunas colaboraciones con María José, con Dana Paola, estuve en Hoy No Me Puedo Levantar y en algunas otras obras, pero esa fue mi carrera de bailarín de los 26 a los 33 años. Y justo como extrañaba el mundo de las competencias, dije, quiero regresar, pero ya no en el mundo de las porras, sino en el mundo profesional de danza comercial. Y lo mío fue más hacia el jazz, hacia la parte contemporánea, la parte lírica. Toqué puertas, me contrataron de muchas escuelas, y en una de las escuelas resulta que les hago, donde daba clase, empecé a coordinar, me llaman de coordinador, estuve todo un año, hago un festival, veo lo que es producir un festival, pero al mismo tiempo me llaman de otro evento para ser juez, y entonces los números se me dieron rápido por lo visual, y dije, ¿cuántas personas caben en este teatro? Y yo hago foto, video, audio, edito, hago... Empezaste a hacer números y empezaste a ver la parte financiera. Así fue. No sé dónde se está yendo la lana, pero no se está yendo para acá. 10 menos 2 cambió. Me da un resultado diferencia de 8 que son positivos. Aquí hay negocio. Y por ahí un poco de merca, sin saberlo, pero fue el lado de esto no existe en México y este nicho podría encajar. Entonces, ¿a quién voy dirigido? Yo sé hacer diseño gráfico, puedo hacer el website, puedo hacer las redes sociales. Bueno, todavía empezaban apenas las redes sociales y dije... Pero sí la comunicación, digamos. Total, no, y sobre todo de grabar videos, claro, y de anunciarlo. Y todavía... ¿De qué año estamos hablando? Esto fue en el 2013, todo esto. Hace 10 años, justo. Hace 10 años. Entonces, fue el año que empezó Instagram, si no estoy mal. Fue por esa época, 2011, 2013. Y pues... ahí me cae el 20 y digo, no, ¿en qué fallé?
una semana después estaba con contactos y relaciones públicas sin saber lo que tenía yo. Empecé a hacer llamadas. Un mes después, el 14 de agosto del 2013, estaba yo constituyendo Move On Dance, que Move On Dance es mi empresa. Por eso le puse Move On, de sigue adelante y no pares, pase lo que... Ya fue, lo que sigue. Ya lo logramos, lo que sigue. Y no pares, con movimiento, con danza. Y ahí la constituyo. Y empezó como... La idea era crear una agencia de talento, de representación artística, proteger a los bailarines y coreógrafos en México, pero sin darme cuenta, todo empezó a orillar para generar capital, a crear producciones de competencias a las que yo llevaba a mis alumnas al extranjero. Y ahí digo, en México hace falta algo. Y pues bueno, un año después, que fue en mayo del 2014, en mayo de 2015, lanzó un piloto que se llamó Move On Experience Dance Revolution. Ese era el eslogan. Y resulta que gustó. Claro, hoy doy vuelta atrás y digo, ¿por qué gustó? ¿No? ¿Sí? Pero porque así va cambiando el mundo. Exactamente. Bueno, uno suele volverse el juez más duro de sus propios porque emprendimientos. Comparamos. Por supuesto, hoy, 10 años después, con la experiencia que tienes, evidentemente no ves igual a tus hijos de hace 10 años. Totalmente. Perdón, Oye, lo que aquí suena bien interesante es que cómo has venido desarrollando tu actividad personal, incluso yo te diría que hasta hobby, la convertiste en actividad profesional, de ahí pasaste a una actividad ya siguiendo ese hobby, ese gusto, esa pasión, y hasta concluir con un tema de un negocio y una empresa que es Move On. Cuéntanos hoy entonces, Move On, ¿qué es lo que hace como negocio? ¿Cuál es su principal servicio o propuesta que ofrece, en este caso, a sus clientes o no sé cómo llamarles, a quienes participan en este? Digamos que tiene dos verticales. Es un poco de decirlo porque es un producto, pero también es un servicio. Entonces lo pongo siempre de ejemplo con mis alumnas. El bailarín profesional o el bailarín ejecutante es un producto, pero el maestro y el coreógrafo es un servicio. Entonces yo aquí vi dos líneas, la de crear producciones y crear convenciones y competencias de danza con la intención, porque a mí lo que me dio competí en este me salté de los 21 a los 23, que todavía no bailaba profesional, bueno, agarré la barra, pero sí me metí a un intercolegial, que como no lo logré de chavito, quise probarlo. Y entonces los coreógrafos que yo me asomé cuando estaba yo estudiando la carrera y dije, ¿qué es esto? Se convirtió uno mejor amigo y también una muy amiga mía. Y entonces nos dijeron, ¿y si hacemos un grupo y competimos? Y entonces entramos al Ciclón Azteca. Entonces a lo que iba era, sin darme cuenta, eso me empezó a dar estas ganas de competir y empecé a competir durante 2 años. Empiezo la parte profesional, seguía compitiendo y algo que me di cuenta es que el proceso de competir te suma más rápido los conocimientos. Entonces dije, ¿cómo le hago para que mis alumnas avancen más rápido? Pues las llevo a competir. Al llevarlas a competir, veo que hay resultados, pero tenemos que ir hasta Estados Unidos por el target al que queríamos llevar a nuestras alumnas. No lo había en México. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer que todo México logre lo que yo quiero que necesita la danza en el país, la danza comercial? Porque este es mi giro, danza comercial. Dije, bueno, pues vamos a hacer una convención, una competencia. Es lo que he ido todo el tiempo, sé de qué van, soy el cliente y tengo todo el know-how, entonces me voy a meter, vámonos. Y empiezo a crear las producciones. Yo hice la identidad, yo hice los gráficos, hice el website, hice las relaciones públicas. Empezó a crecer y entonces me llaman para vender. Más bien me dicen, queremos bailarines para este proyecto, queremos maestros para este proyecto. Y digo, voy a separar Move On y Dance Revolution, y le puse The Dance Revolution. Y creo la primera convención ya formal en la empresa que se llama TDR Dance Convention, que viene de The Dance Revolution. Y Move On se queda como una productora de eventos, pero al mismo tiempo hacemos management de bailarines y coreógrafos. Entonces damos el servicio de representación artística y hacemos convenciones. Muy bien, pues queridos y queridas, no será la primera y última vez que escucharemos de Jorge Narcio en este espacio. Así que mi querido Jorge, muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa. Esto es 98.5 El Heraldo Radio. El programa es sin duda #asesórate. Ya regresamos. No se nos vayan. Bye bye. Para hacer negocio hay que generar confianza.
En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Darle la bienvenida a nuestra querida Pati Guerra, nadadora de aguas abiertas, pero además una persona inspiradora que nos va a platicar una historia de vida que, queridos y queridas, estoy seguro va a ser de todo su interés. Pati, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Y aprovecho también para darle la bienvenida a mi querida Zoe Gómez, especialista en capital humano, socio en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? Excelente, gustosa de estar nuevamente por aquí. Un placer y agradecida que Pati nos haga favor de acompañar. Muy buen momento que seguro vamos a pasar por aquí. Y toda una personalidad, Zoe, como siempre. Por supuesto. Todo un personaje de Garrido Licona. Sí, no es la primera vez que también nos acompaña. Ustedes la deben recordar perfectamente bien. Hace poquito platicando con nuestra querida Norma Gaby, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y pues sí, una personalidad de este programa, mi querida Zoe. Gracias, gracias. Siempre un gusto estar por aquí. Bueno, para ponernos en contexto, y si les parece bien, nosotros ya conocemos palabras más, palabras menos la historia de Pati. Seguramente muchos de nuestros radioescuchas y de la audiencia que nos mira por redes sociales también, pero mi querida Pati, pon al día a las personas que tal vez no conocen tu historia de vida. Cuéntanos, por favor. Bueno, yo soy una nadadora de aguas abiertas que un día decide hacer un cruce, el cruce emblemático de los nadadores de aguas abiertas, que es el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, en donde vienen una serie de experiencias y una serie de pensamientos y enseñanzas que recorres a lo largo del cruce el Canal de la Mancha, en donde después de haberlo logrado y convertirme en la tercera mujer en lograrlo, decido ir a las empresas y hacer una similitud entre lo que es cruzar el Canal de la Mancha y lo que es cruzar el canal de la vida de todos nosotros, que es muy similar y que tiene que ver con esta comunión que haces entre físico, espíritu y mente para poder tener de alguna u otra manera una mente que va hacia adelante, una mente que se pone una meta que la persigue todos los días. Y de esa manera encuentro un canal de acercarme a las empresas, de trabajar con las áreas de capital humano y en una especie de reto sutil empezar a meter como ese pensamiento o esa mentalidad en todos los colaboradores de una empresa. Pati, ¿qué es lo que inicialmente te motivó para afrontar este reto, para emprenderlo? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te motivó? ¿Por qué hacer ese cruce lleno de riesgos y de diversas dificultades, Pati? Pues mira, una vez estaba yo nadando en la alberca olímpica, tenía yo 15 años, y entró Damián Pizá, el primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha y el Cañón del Sumidero, y todo el mundo lo saludaba con muchísimo respeto. Me volteé y le pregunté a mi entrenador, ¿quién es ese señor? Me dijo, Damián Pizá, primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha. Y en ese momento vino como una certeza y dije, yo un día voy a hacer eso. Yo creo que a un nivel, desde esa edad empecé como a perseguir ese gran sueño. Y después tengo la oportunidad de toparme en mi vida en una Copa Latino-Panamericana con Nora Toledano. Y Nora Toledano, siendo la segunda mujer en cruzar el Canal de la Mancha, empieza a entrenarme para ese gran reto. Yo creo que sanamente no dimensioné lo que era el cruce Canal de la Mancha para empezar a entrenar para ese reto, pero hoy te puedo decir que hay un día en el que decides poner el nombre de tu país muy en alto, haciéndolo en lo que más me gusta hacer, que es nadar aguas abiertas, ¿no? Así surge el sueño del Canal de la Mancha. Digamos que te encantó el reto de afrontar una circunstancia en donde muy pocos han logrado este objetivo, y pues el ser reconocida, el ser de las pocas personas que afrontaron este reto, pues te motivó, te inspiró e hizo que trabajaras. Y acabas de comentar algo, Octavio, muy interesante. Dice,
me di a la tarea del emprendimiento, el emprender esta aventura, pero nadie te platicó qué había para lograr ese reto, para finalmente sí cruzar. ¿A qué te enfrentaste en ese emprendimiento? ¿Qué problemas viviste durante ese periodo en el cual tú entrenaste y te preparaste para finalmente alcanzar este éxito? Bueno, mira, inevitablemente siendo un reto deportivo, desde el principio intuyes que vas a tener que entrenar muchas horas, ¿no? Construyendo ese proyecto. Que el día del cruce el mar tiene la última palabra y decide, en base a las corrientes y a muchas situaciones externas a ti, a cuánto vas a arrojar esa travesía. Pero yo creo que uno de los temas a los que me tuve que enfrentar, que era totalmente desconocido para mí, y yo creo que para muchos nadadores mexicanos, porque somos nadadores de clima cálido, ¿no? Son las temperaturas frías del Canal de la Mancha. Claro. Eso implicaba un esfuerzo superior y un esfuerzo completamente diferente a lo que eran los cruces en México. En México, los cruces en aguas abiertas, pues era llegar del otro lado, ¿no? Había reglas donde no puedes tocar la embarcación, similares a las de Inglaterra, pero en un Canal de la Mancha te enfrentabas a muchísimas reglas, a una sociedad muy, muy cuadrada, muy estipulada, y uno de los temas era el frío, ¿no? Aprender a conservar el calor en tu cuerpo durante muchas horas, ir bloqueando ese frío, creo que es de las partes más cansadas de toda la travesía, empezar a subir de peso, que va en contra de lo que es un atleta, porque un atleta, pues no, lo ves súper marcado y todo, y aquí lo que tienes es hacer tu cuerpo de grasa para aguantar esas temperaturas. Y entonces, automáticamente lo que haces es todo el tiempo estar entrenando tu cabeza a dar soluciones y a tener una actitud de que todo lo que tienes que construir alrededor de te va a sumar el día de la travesía. Entonces, consciente o inconscientemente, tu mentalidad empieza a cambiar completamente. Yo creo que es de las enseñanzas más grandes y de lo más difícil, cómo voy a, o sea, si alguien decide dormir 13 horas seguidas, ni siquiera las duerme, ¿no? Y sin embargo, tú vas a estar moviendo los brazos y las piernas todo ese tiempo, tratando de llegar del otro lado y poniendo el nombre de tu país muy en alto, ¿no? Entonces, hay cualquier cantidad de enseñanzas en lo que es un cruce en solitario, Canal de la Mancha, pero creo que el tema de la temperatura y el tema del frío es algo de lo que más me exigió a mí como nadador. Para poner esto en contexto, hiciste un nado desde la isla inglesa, lo que es Inglaterra, vamos. Correcto, Dover. Dover Calais. Exactamente, hasta llegar a qué parte de Francia, de París. De Francia, porque en París. La parte más angosta del cruce Canal de la Mancha es de Dover a Calais, que son 33 kilómetros. Es el ferry. Que es el famoso ferry. Sin embargo, las corrientes son importantes. Terminas nadando cerca de 48 kilómetros. Yo salí de una playa que se llama San Margaret y llegué al ladito de donde está el faro de Cap Griné, a una playa que se llama Bissant, que está dentro de los límites que tiene estipulada la federación de que puedes llegar y hacer el cruce Canal de la Mancha, ¿no? ¿Y eso equivale a cuántas horas nadando? 13 horas 24. 13 horas 24. Que no es ninguna palabra de honor, por lo que ya nos acaba de explicar Pati. Correcto. Se puede ir para más. En el mejor de los casos irás sobre ese mismo tiempo. Mi querida Pati, te regreso la palabra. Sí, la verdad es que creo que en cualquier canal que decidas cruzar, si hay algo que marca la diferencia y es determinante, es la actitud, ¿no? Cuando tú entras o estás del lado de una playa donde te dicen que del otro lado hay un país, ¿no? Porque no lo logras ver. Luego si sales de noche menos, y la mayoría de las travesías son de noche, que no hay tanto tráfico de embarcaciones, tú tienes que entrar con una actitud de dar soluciones. Y si haces una similitud con el canal de la vida que tiene cualquier empresario, cualquier colaborador de una empresa que representa a este país y que es un referente, como es el caso, si todos los colaboradores de esa empresa tuvieran una actitud de dar soluciones, inevitablemente la embarcación iría hacia adelante, ¿no? Sería ya un día a día llegar a las metas, romper esas metas, ir más allá, porque está comprobado que
que si existe una persona que está acostumbrada a dar soluciones, jala a todos esos colaboradores y empiezan todos a tener esa misma actitud. Y es cuando verdaderamente sales de esos círculos viciosos y empiezas a jugar en círculos virtuosos, que al final le suman a una firma, le suman a una empresa, pero te suman a ti como ser humano. Porque si tú logras tener esa actitud en tu persona, a cualquier lugar en donde vayas, sea un tema laboral, sea un tema de familia, sea un tema de cualquier ámbito en el que estés, inevitablemente vas a tener esa actitud porque vas a estar entrenado para tener ese tipo de actitudes, ¿no? Sí, y fíjate que estás partiendo de un concepto que ya hemos venido manejando, el tema de pasión. Sí. A ti lo que te mueve, en principio, es la pasión por el nado. Y en función de esa pasión, te pones retos. Zoe. Sí, yo creo que lo que comentas, Pati, digo, además de que es extraordinario y un gozo siempre escucharte, el tema de el orden, la mente y siempre tener trazado una línea, ¿no? Un día en la vida de Pati tradicional, ¿cuál es? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuál es tu esquema de alimentación, de conducta? Y eso lo replicas hacia todos tus cruces. Diario es un cruce, ¿no? Yo me acuerdo en la última plática que estuvimos, decías, ¿dónde estás? No, a ver, estoy aquí. No, ¿dónde estás? ¿Dónde te ves? Creo que eso es lo que debe de motivar, pero además si tienes un líder que de veras va en esa sincronía como la que estás tú, obviamente jalas a la embarcación completa. Pero de veras a mí me encantaría que me platicaras un día común de Pati. Mira, ahorita que hay otro reto enfrente, que es un reto muy grande para el 2023, que si quieren, ya ahorita platicamos más adelante, regreso a lo que son las aguas frías, ¿no? Okay. Que ese es todo un tema. El agua fría hace que surja tu verdadera naturaleza y es algo que exige mucho para un ser humano. Y eso implica, pues, mover, ¿no? Todas las dinámicas a las que yo venía realizando. ¿Por qué? Porque no había realizado cruces en agua fría, entonces el tema era sumar kilómetros y nadar de Cozumel a la Ribera Maya sumando kilómetros sin el tema del agua fría. El agua fría implica que me tenga que levantar a las 4 de la mañana, que medite 1 hora, empezando a tener todas estas técnicas de canal central, de meter vientos. Son técnicas de una técnica que se llama Tumo, tibetana, y de ahí salgo a entrenar, empiezo a entrenar 5:30, salgo de entrenar a las 10 de la mañana, y pues como uno no vive del deporte en este país, ¿no? Empiezo a trabajar, ¿no? Empiezo a realizar desayuno, trabajo, a las 3 de la tarde como, en la tarde vuelvo a dedicar un tiempo al trabajo y después depende, ¿no? Si tienes nutriólogo, si tienes que ir con el psicólogo, si tienes que hacer una actividad relacionada con la travesía que vas a hacer, entrevistas, lo que tengas que hacer, vender el proyecto, y me voy durmiendo como a las 10 de la noche ya tarde. Es decir, eres una atleta de alto rendimiento, pero además sí tienes una vida convencional, o sea, tienes muchos otros objetivos y los trazas diariamente. Y eso creo que además lo que yo tomo y me gusta mucho de tu historia en lo general es esa tolerancia a la frustración, ¿no? El cómo te repones y te impones cada día contra ti mismo, ¿no? Sé que está muy emotivo la charla, pero tenemos que pausarla. Por el momento, no se nos muevan, esto es sin duda #asesórate, ya regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Queridas y queridas, a quien no nos están viendo porque nos están siguiendo a través de las redes sociales de Garrido Licona, ya sea Facebook o desde YouTube,
Y si nos estás escuchando a través del 98.5 o 99.7. tenemos invitados para platicar precisamente de esta internacionalización en los negocios. Mi querido Paul González, director fiscal global en Arca Continental. Bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Octavio. Muchas gracias por la invitación. De verdad, platicaba que es un sueño que se me está cumpliendo escuchar mi voz. Y precisamente, toda vez que estamos tocando temas fiscales, ¿quién más sino nuestro querido Asael Apolinar, socio experto fiscalista en Garrido Licona y Asociados, a quien, como en otros martes, damos la bienvenida, mi querido Asael? ¿Cómo estás? Muy bien, Octavio. Muchas gracias, Salvador. Paul, un placer estar con ustedes. Igualmente. Excelente, pues bueno, internacionalización es de manera general el concepto, pero sobre todo el asunto medular es, hablando de temas fiscales, ¿qué es lo que tendríamos que estar contemplando para estas posibles expansiones de nuestros negocios? Entonces, mi querido Paul, si te parece bien, para ponernos en el contexto, ¿por qué puntualmente tendría que estar pensando en el aspecto fiscal al momento de que mi empresa mire hacia otros horizontes? Gracias, Octavio. Es muy simpático cómo en América Latina, sobre todo, México es punta de lanza en temas fiscales. Tuvo mucho que ver que tuvimos como un mexicano a cargo de la OCDE dentro de temas fiscales. Entonces, eso ayudó mucho a que México se vuelva punta de lanza. Y particularmente somos el país dentro de al menos las inversiones donde me ha tocado apoyar con la tasa más alta. Entonces, hay que verificar que esos rendimientos que te dejen las inversiones que estás buscando hacer crecer en toda América, pues lleguen con una carga impositiva menor en la medida de lo posible. Eso te va a ayudar a que el retorno de tu inversión sea mucho más ágil y que no tengas tantas trabas. México se ha comportado más como un país europeo en temas de fiscalización, en temas de regulación, pero todavía somos algo restrictivos. Por ejemplo, para acreditamiento de impuestos de dividendos o de regalías. Y por otro lado, tienes a un gigante vecino del norte que tiene impuestos un poquito más raros, como un GILTI y otro tipo de conceptos, ¿no? Sí. Perdón, Asael. Fíjate que a mí, y algo que no debemos de perder de vista, es que se habla mucho del nearshoring. Y se habla muchísimo de la inversión que está llegando del extranjero a nuestro país. Pero también me parece que es indispensable hablar de la inversión que muchas empresas mexicanas, empresarios mexicanos y personas en general están haciendo fuera de nuestro país. Desde luego que estamos invirtiendo en México, pero también hay muchas empresas que están exportando las inversiones, déjeme denominar este concepto, invirtiendo en el extranjero, llevando su capital a otros países, y es muy frecuente que muchas empresas estén invirtiendo en Latinoamérica, porque hay una gran posibilidad, y desde luego también en Estados Unidos. Hoy ya veo cadenas como Sushi Roll abriendo restaurantes, en este caso en Estados Unidos, ustedes como empresa también invirtiendo en Estados Unidos y en otros países como Latinoamérica, desde luego, pero se está abriendo el mundo. Ejemplo, Bimbo también, hablamos incluso a nivel mundial, a nivel Europa, en todos lados está. Sí. Y me parece que el traer esa connotación y decir, bueno, no solamente es el nearshoring, la inversión extranjera en México, sino más bien también en la inversión mexicana en el extranjero. Y eso trae diversas consecuencias que ahorita las resumiste pero muy concreto. Fuiste directamente al grano. A ver, aquí está el tema. Sí. Y yo creo que vale la pena que vayamos desmenuzando esta situación, partiendo de lo que hoy en día están haciendo nuestras empresas mexicanas, invirtiendo en Latinoamérica. Y sobre esas bases, ¿cuáles son los puntos que, como una empresa mexicana o como inversionista mexicano, debemos de considerar desde una perspectiva fiscal al invertir en el extranjero? O sea, ¿cuáles son los temas relevantes? Ok, yo mexicano quiero invertir en el extranjero. Impuestos, me van a pegar. O sea, en el extranjero se pagan impuestos igual o más que en México. ¿Qué debo considerar? Paul, Asael. Sí. Adelante. Yo creo que la parte de los impuestos es desde el momento uno. Es cómo voy a llevar mi inversión a determinado país.
Porque hoy día hay países que te cobran un impuesto por aportar un capital a la empresa. Entonces, desde ahí, tienes que estar observando cuál es el costo de abrir una subsidiaria en algún país de Latinoamérica u otra parte del mundo. La otra es, ¿me conviene tener una subsidiaria, es decir, una empresa formal en ese país, o me conviene tener lo que llamamos una sucursal, que sigue siendo un lugar físico, pero que no tiene una figura jurídica propiamente, sino que es como una extensión de la empresa mexicana? Son dos tratamientos fiscales totalmente distintos, pero que en todos los casos invariablemente es el primer paso que tienes que evaluar desde el punto de vista fiscal. Y que inclusive hacia él, desde esa perspectiva, no es lo mismo cuando un extranjero tiene una sucursal en México, donde sí hay mucho control y mucho tratamiento fiscal, a una sucursal de un mexicano en el extranjero. Para traerte esas remesas, para traerte ese dinero, no hay tantas reglas o no hay tanta claridad en la legislación mexicana, y entonces eso complica cómo vas a regresar esos fondos. Inclusive esas remesas, si no se hace una estructura correcta, puedes pagar 2 veces impuesto. Es lo que está pasando en algunas cosas. Exactamente. Y entonces, ¿eso qué implica? Que un negocio que puede ser rentable, la carga tributaria lo vuelve perdedor. De acuerdo. Hay aspectos adicionales al impuesto sobre la renta o a los impuestos indirectos, como puede ser IVA para nosotros, IEPS para nosotros, que es la carga social. Y, por ejemplo, en otros países tienen hasta 15% de PTU. Wow. Y tienen un concepto de PTU global, en donde lo que genere todo el negocio se reparte de la misma forma. Entonces, en México se trató de poner hace tiempo. Afortunadamente nos han entendido, y con la última modificación laboral creo que tenemos unas reglas mucho más claras, y desde esa perspectiva, que si bien no es impuesto sobre la renta, va, digamos, de la mano con esta. Sí, pero fíjate, estás hablando, o en este caso están hablando de que el primer paso para invertir en el extranjero y sobre todo en Latinoamérica es evaluar la regulación que cada país tiene, particularmente en materia tributaria, y ver de qué manera va a impactar nuestro negocio, porque puede ser una carga tributaria muy alta que nos lleve a que, ok, sí hay negocio, sí es posible invertir, pero si la carga tributaria está tan alta que te lleva para un impuesto excesivo, probablemente la rentabilidad de tu negocio no va a ser la idónea, pues para mantener presencia constante, permanente, durante mucho tiempo. Y este tema, que no solamente es el tema de impuestos sobre la renta, sino también PTU o algunas otras cargas como impuestos locales sobre nóminas, estatales, ambientales, que eventualmente en cada país se establecen de manera particular. A mí se me viene muy a la mente, en este caso, por ejemplo, yo cuando platico con mis colegas fiscalistas o empresarios en Brasil, me dicen, Chavita, si tú te quejas de tu sistema fiscal en México, no tienes idea de lo que es el sistema fiscal en Brasil. Acaba de liberarse para Brasil la regulación para precios de transferencia. Entonces es la locura, porque nadie le entiende a cómo se va a implementar en Brasil este tema. Entonces imagínate, inversionistas europeos de una farmacéutica o de otro concepto, que tengas que hacer incorporaciones de costos por los diversos componentes para llegar a vender tu producto en el punto. ¿Cómo vas agregando los diferentes valores para precios de transferencia? La regulación que tienen allá no tiene nada que ver con la mexicana. Inclusive, ¿cuántas veces vemos que corporativos internacionales, en su presencia en Latinoamérica, es desde México controlo toda Latinoamérica, excepto Brasil? Como Hub. Brasil es con su propia dirección, con su propia área fiscal, porque es su propia regulación. Y son temas que tienes que observar como empresa mexicana, porque finalmente es, oye, Brasil puede ser un mercado muy atractivo para tu producto, pero los costos administrativos que pueden llevar poner ahí una sucursal o una subsidiaria tienen que estar en la ecuación. Y fíjate cómo los polos de América, hablando de Brasil en el cono sur, aunque no es la colita, que sería Argentina, y hablando de Estados Unidos, que tampoco es la punta porque sería Canadá, ambos tienen una regulación diferente cruzando las fronteras locales, estatales. Entonces hay muchos estados con diversos
mecanismos de atracción de inversión, tanto en el área de Brasil como en el área de Estados Unidos. Eso complica todavía más el que quieras invertir tu dinero en Brasil. Sin embargo, si tienes suficientes dólares, yo te diría ahorita, revisa a lo mejor Argentina con una consideración de cuánto te va a costar sacar el dinero y cuánto tiempo sacar el dinero de Porque ese es el segundo paso. O ya invertí. Ahora, ¿cómo regreso los beneficios? Excelente. Salvador Garrido Márquez. Pues un placer. Gracias, Paul. Gracias, Asael. Gracias, Gracias a todos por acompañarnos. La verdad es que fue una acción bien interesante y lo esperamos la próxima semana.